Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Lorca es un misterio. Él dijo, bueno, hay una foto, no es una foto, es un dibujo de un marinero con los ojos vacíos. Y abajo Lorca escribió un dibujo de él, que eran escalofriantes, sus dibujos. Solo el misterio nos hace vivir, solo el misterio. Él es un poeta del misterio. Era Ian Gibson, el gran especialista de Lorca, el hispanista, el hombre que nos lo hizo conocer en una biografía inolvidable. Hace unas semanas, en nuestro programa hermano en Cuarto Milenio, se desataba como nunca y nos contaba cosas que nunca se habían dicho en público. El poeta del misterio. Vaya frase, ¿eh? ¿Qué os parece? Del biógrafo, de alguna forma, de Federico García Lorca. Es que ahora hay noticias, pero antes de saber esas noticias, ¿por qué no recordar un poco más las cosas que contó Gibson en el plató? Cosas que yo cuando le estaba entrevistando, de verdad me estaba quedando sin palabras. Qué valiente Gibson en decir esto al público. No solo Lorca como poeta sensible y amigo de lo extraño, sino como sensitivo, como puro medium. Ahora Gibson, esta noche es noticia, pero lo contamos después de escuchar esto. Yo creo que él tenía contacto con el más allá, con el otro lado, por su sensibilidad. Vivió rodeado de muerte. Hay muchas anécdotas. Una muy breve, la cuento. Fueron a una fiesta en las afueras de Madrid, en un pueblo de las afueras de Madrid. Hay una mesa grande en un patio, en verano, en la casa de una condesa, una duquesa, yo qué sé. Y están todos comiendo. Y de repente Lorca se pone pálido, se pone palidísimo. Se levanta y se va de la mesa. Y un amigo le sigue al huerto. Y le dice, ¿qué te pasa, Federico? ¿Qué te pasa? Estás pálido, estás temblando. Dice, estamos allí rodeados de muerte. Me di cuenta, estamos rodeados de muertos. Y el resto es que, claro, se hace la pequeña investigación y resulta que es un antiguo convento y debajo de la mesa estaba el cementerio de las monjas. Lorca como medium. Lorca, según siempre Ian Gibson, que no es un cualquiera, porque yo lo digo muchas veces, hay que ver los contextos de las cosas y quién las cuenta. Por fortuna, tanto en este programa como en el de la tele, hay que ver quién es quién. Y este es el máximo especialista mundial en García Lorca. No lo dice, repito, un cualquiera. Lorca como sensibilidad abierta que capta cosas. Pero el misterio de su tumba sigue dándonos noticias, Carmen. Pues sí que hay noticias porque donde se estaba buscando el cadáver de García Lorca no hay absolutamente nada. Allí han llegado a la conclusión de que es una zona en la que nunca hubo enterramientos. No se ha encontrado ni un solo hueso en toda la zona excavada, ni una sola prenda de ropa, ni un casquillo de bala, absolutamente nada. Con lo cual el misterio Lorca alcanza ya unos niveles que a ver quién se los puede inventar una novela. Es que hay cosas sí, que, porque se creía son inconcebibles. Que ahí, además de la tumba de Federico García Lorca, había más tumbas de la Guerra Civil. Y parece ser que no. Es que, vamos a ver, yo estuve viendo las fosas con Francisco, con el que era el antiguo director de la Memoria Histórica en Granada, y las fosas fuera del parque se ven clarísimas, fosas marcadas por el antropólogo granadino Miguel Botella. O sea, las fosas están muy claras. El hecho es que, tal y como ha comentado Gibson, además, no han hecho caso de las directrices de Manuel Castilla, que fue, digamos, la persona que enterró a Lorca. Y todos los indicios... ¿Por qué? Bueno, porque se puso el parque en esa zona, se sacaron algunos huesos, pero realmente a la parte a 100 metros del parque, a mí me marcó Francisco como alrededor de unas 6 fosas comunes que se veían súper claras, incluso hasta si eran de 4 o de 6 personas, 4, 6 o 8 personas, que era el máximo que se enterraba en esos comienzos de la Guerra Civil. Entonces, el tema es que, tal y como reclama Gibson, lo que tenía que hacer la Junta de Andalucía es coger y empezar a abrir esas fosas que están al lado de la cuneta,
de la carretera que hay entre Alfacar y Biznar, y empezar a abrir esas fosas, y todos los familiares que quieran reclamar los fallecidos que tienen allí, pues que tengan acceso a ello. Luego también, según estuve leyendo, la familia Lorca se niega a dar su ADN para que haya algún tipo de corroboración. Pero lo raro, Juanje, al margen de todo eso y de las polémicas y el silencio que siempre hay en torno a Lorca y más en Granada, donde estaba el georradar, donde habían especulado que ahí estaba y que se dio como portada, por ejemplo, ABC o otros medios, como algo inminente, ¿no? Por fin va a salir el cuerpo de Federico. Y nada, e incluso hay últimas noticias que a mí me han impresionado mucho, he leído en algunos lugares, a Emma Penella, dijo Emma Penella, que creía que Lorca estaba enterrado con otra identidad en una tumba en Madrid. Sí, en un cementerio madrileño. Al final esta historia, yo no sé qué va a pasar, pero va a superar todo lo que se ha dicho, y cualquier especulación, por fantasiosa que sea, al final se va a superar. Mira, yo me quedo con lo que comentó Gibson en el programa En Cuarto Milenio, recitando versos de Lorca que decía que no su me cadáver encontrarán. No me encontrarán, efectivamente. Yo creo que al final va a ser así. Y aunque realmente toda la zona del Caracolar la abran y abran esas fosas comunes, que pienso que es algo que debería hacer la Junta de Andalucía, porque es vergonzoso que una carretera entre dos pueblos preciosos esté lleno de fosas con cadáveres anónimos. A mí me parece una vergüenza. Aún así, estoy convencido de que sus restos nunca van a llegar a estar en una tumba en condiciones. Y se ha hablado en la prensa de la posibilidad de que esté en un Las palabras cementerio. póstumas de Emma Penella, que es la hija de el que asesinó a Federico García Lorca. Se supone, se dice. Bueno, su verdugo, eso decían. Sí, eso decían. Y lo publica Crónica del Mundo, de nuevo publica que es la hija del verdugo y que las excavaciones de su fosa no dan con los huesos, apuntan que fue exhumado y que se ocultaría su lápida tras un nombre falso. Es que me puedo creer ya cualquier cosa. Si empezamos a tirar del hilo, al final esto va a ser la gran novela de la historia de Federico. Cuidado, Pero está muy bien que sea así, porque estamos entre uno de esos casos en los que lo que se ha impuesto, a pesar de que había otros testimonios y otras versiones que decían lo contrario, era la fuerza de la autoridad académica. El primero que sitúa la tumba ahí es Gerald Brennan. Y como Gerald Brennan dice que la tumba está ahí, pues hasta ahora, lo diga quien lo diga, aunque hubiese estado delante en el momento de la muerte, pues está equivocado. ¿Se abre ahora? No hay nada. ¿Sabremos alguna vez qué pasó con ese poeta de la luna? Con ese poeta conectado con el misterio. De todas formas, es que es el misterio, pues como le pasó a Edgar Allan Poe. La forma en que murió, su doble enterramiento casi en efigie 200 años después, son personajes tan especiales que sus finales es que son propios de su propia literatura. Perdona, y la maldición que persigue a los que quieren indagar sobre su final, como le pasó a Agustín Penón, que es la primera persona que está allí investigando, se acaba suicidando en una circunstancia muy extraña, obsesionado con la figura de Lorca, toda su habitación llena de fotos de Lorca, de dibujos de Federico, de sus poesías, que le manda una maleta a Leighton, que es un director de teatro que hay aquí en España, en Madrid, y que a los 80 y pocos años de repente se suicida, además de una forma terrible, ingiriendo pastillas y metiéndose la cabeza en una bolsa de plástico para asegurar su propia muerte. Libro que luego más tarde publica otra literato. O sea, está lleno de tantos elementos reales, a la vez que misteriosos, fascinantes, increíbles, como dice. Y quizás algún día hagan la gran novela del siglo XXI basada en la muerte y en lo que sigue detrás de la muerte de Federico García Lorca, tema que en Granada sigue siendo, yo que soy granadino, completa y absolutamente tabú de hablar. Y Gibson, al que hemos escuchado, contando unas cosas maravillosas, tremendas, el poeta del misterio, el poeta del más allá, es el que ha pedido. Yo no sé si está... esta gente que se ha metido tan a fondo en rescatar a un personaje, sienten, yo creo, conociendo un poco a Gibson, que tienen la obligación casi un poco espiritual de no abandonar la búsqueda, y está haciendo peticiones de nuevo para que se siga buscando, ¿no? Claro, está haciendo peticiones para que se siga buscando. Además, fíjate, toda la historia de García Lorca parece maldita, porque hasta su propio verdugo, entre comillas, Ramón Ruiz Alonso, que así se llamaba, su misma hija, dice que sus cenizas también descansan en una tumba con un nombre falso,
por temor a que también fueran profanadas por los seguidores de García Lorca. O sea que todo en torno a García Lorca es un enigma, un misterio tremendo. Y un tabú tremendísimo. De todas formas, hay ahora que hemos hablado de Gibson, sí que hay uno de esos ejercicios que me gusta recomendar a los oyentes, y es que Gibson tiene 2 obras, una sobre el asesinato de García Lorca y otra sobre el asesinato de Calvo Sotelo. Yo creo que leerlas y a ser posible seguidas da una visión muy exacta y muy estremecedora de cómo fue la España de aquel momento, de cómo se vivió ese odio fratricida entre los dos bandos. Gibson es de una pulcritud histórica e ideológica absoluta. No, ya te digo que hace el retrato de esas 2 muertes cada una, digámoslo así, en un bando, y es un ejercicio muy recomendable a la hora de coger un poco de distancia y comprender lo que se cometió en aquellos días. 3:19. En fin, es que hay mucha actualidad. Vamos a analizarla con todos vosotros, con vuestra participación, hoy casi excepcionalmente a través solamente del 27640. Y de Milenio 3, con número @cadenaser.com, a través del mail y a través del SMS. Pues mira, no es que sea una sección, que sino regalamos una idea. Héroes, los 3 DVDs los regalamos en un pack. Y yo voy a los libros. No es que sea una sección, sino que os invito a vosotros a que hagáis lo propio, cuando queráis. Decía Santi una recomendación, pues yo lanzo otra, que es, podríamos llamarlo página y pensamiento, o subrayados. Yo soy de los que subrayan los libros. ¿Y vosotros? Yo los tengo totalmente subrayados, sí, anotados y de todo. Pues mira, yo os invito a que vayamos recomendando cosas que estemos leyendo en ese momento, que nos parezcan interesantes, que puede ser un fragmento, que puede ser esto que decía Santiago Camacho, traernos aquí un trozo de esta misma investigación del asesinato de Lorca, ¿por qué no? Algo que sea revelador, que te haya impresionado, que quizá motive la lectura, que es el fondo de esta cuestión. Yo voy a empezar con uno de esos libros, siempre también, y creo que todos lo hacemos, leemos muchos libros a la vez, pero porque en ellos aparece un personaje interesante, y os invito a vosotros, amigos oyentes, a que nos recomendéis fragmentos, o a que, ¿por qué no?, nos enviéis vuestros fragmentos, máximo una página, que os han impresionado, que os han cautivado, que hay un pensamiento que es interesante. Yo he elegido un libro de un hombre que se llama Mircea Eliade, que se llama Lo Sagrado y lo Profano. Y es que Mircea Eliade es el gran estudioso de las religiones en el siglo XX. Nació en Bucarest, dio clases en universidades de todo el mundo y ha hecho libros importantísimos. En 1956 anotaba unos pensamientos que creo que son interesantes y que simplemente en estas páginas y reflexiones, o páginas y pensamientos, yo dejo ahí a vuela pluma. En el fondo, Mircea Eliade se preguntaba por una cosa que aquí Santiago, Juanje, Carmen y yo nos preguntamos constantemente, que es ¿por qué hay lugares que son distintos y que llamamos sagrados? Decía Mircea Eliade, y lo leo directamente: lo sagrado se manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente a la realidad natural. El lenguaje puede expresar ingenuamente lo tremendo, la majestad, el misterio fascinante, con términos tomados del ámbito natural o de la vida espiritual del hombre. Pero esta terminología es analógica, se queda corta por incapacidad para expresar la fuerza de lo sagrado. El hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta. Para dominar este acto, hemos propuesto el término hierofanía, del griego hieros, sagrado, y phainomai, manifestarse. Algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de hierofanías. Se trata siempre del mismo acto misterioso, la manifestación de algo completamente diferente, de una realidad que no pertenece a nuestro mundo. El hombre de las sociedades arcaicas, primitivas, tiene tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado, o en la intimidad de los objetos consagrados. Podemos decir, y dice Mircea Eliade, que para la conciencia nuestra, la conciencia moderna, del hombre profano no sagrado, un acto fisiológico, la alimentación o la sexualidad, no es más que un proceso orgánico, puramente físico. Pero para el primitivo, para el arcaico, un acto tal no es nunca simplemente fisiológico. Es un sacramento, una comunión con lo sagrado,
Lo sagrado y lo profano, por tanto, constituyen dos formas de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por los mismos hombres a lo largo de la historia. Para el hombre religioso, el espacio no es homogéneo. Presenta roturas, escisiones. No te acerques aquí, dice el Señor a Moisés. Hay pues un espacio sagrado, y por consiguiente un espacio fuerte, significativo, y hay otros espacios no consagrados, por consiguiente débiles, amorfos. Desde el momento en que lo sagrado se manifiesta, ese espacio se rompe. Todos estos lugares conservan una cualidad única, excepcional. Son lo que han llamado desde el principio del tiempo lugares santos. Son muchos los ritos que acompañan al franqueamiento del umbral de estos lugares. Se hacen reverencias, se toca piadosamente con la mano. El umbral tiene sus guardianes, dioses y espíritus que defienden la entrada, tanto de la malevolencia de los hombres como de las potencias demoníacas y pestilenciales. Es en el umbral donde se ofrecen los sacrificios a esas divinidades tutelares. En los niveles más arcaicos de cultura, esta posibilidad de trascendencia se expresa por diferentes imágenes de una abertura. Allí, en el recinto sagrado, se hace posible la comunicación con los dioses. Por consiguiente, debe existir una puerta hacia lo alto, por la que pueden los dioses descender a la tierra y subir el hombre simbólicamente hacia el cielo. Por tanto, estos lugares distintos desde el principio del tiempo, que sólo son sentidos y no se pueden medir, los he llamado santuarios, o mejor, puertas de los cielos, lugares esparcidos por el mundo, lugares de tránsito entre el cielo y la tierra. La majestad del misterio, de lo sagrado. Libro Mircea Eliade, lo sagrado y lo profano. Lo editado Paidós. La idea simplemente, un pensamiento a volapluma. Mircea Eliade hace muchos años que nos dejó. La radio es mágica y lo vuelve a resucitar. Por cierto que seguimos con noticias. Os invito, compañeros, cuando queráis lanzamos una página, unos subrayados del equipo, que la gente si quiere investigue, que yo creo que somos de los pocos que seguimos dando ideas y cuestiones que están ahí que deben ser conocidas. Pero ha habido cosas terribles, tan terribles que se resumen en un informe policial. Un gurú asesino, un hombre de la nueva era, un hombre de la autoayuda más célebre en Norteamérica, ha cometido una barbaridad. La Policía Metropolitana ha comunicado que una mujer local que estaba en paradero desconocido desde finales de noviembre había sido asesinada realmente por su novio. Ginger Candela fue hallada muerta y apuñalada en un cubo de basura de su garaje. La policía ha arrestado anoche en Ventura, California, a Michael Lane, que se hacía llamar Gurú. Fue hallada muerta en un contenedor de basura bastante grande. Obviamente es un homicidio. Basándonos en algunas pruebas que estaban en el lugar del crimen y alguna información adicional, estamos prácticamente seguros de que es nuestro sospechoso. Pues sí, tenemos incluso la foto de Michael Lane, un sanador espiritual, decía que era un gurú de la autoayuda, iba a hacer un ritual con la persona que ha sido asesinada, con Ginger Candela, la estaba presionando la carótida para que entrara en un estado en el que pues podía, un estado profundo de meditación, de revivir incluso vidas pasadas, incluso el nacimiento, que se hace mucho, y en ese momento, cuando la estaba apretando la carótida, pues se le ocurrió matarla. Pero se le ocurrió así, porque sí. Así, en el momento. Con un sartén, con una sartén o con un cazo. A sartenazos, así dice la noticia, que cogió una sartén y la empezó a dar en la cabeza hasta dejársela casi destrozada. ¿Era importante este tipo, Santi? ¿Era de los más célebres de la autoayuda en Estados Unidos? Hombre, no hay que estigmatizar la autoayuda. Se ve que tenía muchas mujeres que estaban, o a las que autoayudaba, eso pero decía. Es curioso que todos estos gurús, cuidado, yo creo que sería muy deshonesto hacer estigma, como antes no lo hacíamos con todos los shuar, por lo que está pasando, pues que todos los de autoayuda tienen algo que ver, ni mucho menos. Pero es cierto que es el público femenino el que habitualmente acude a los gurús de la nueva era para que enseñen de una forma fácil, a veces no con la dificultad que tienen estos libros, aunque este era muy sencillo, que nosotros mostramos, fácil, pues un proceso para vivir mejor, ¿no? Yo no sé hasta qué punto este Michael Lane era conocido, ¿no, Santi? Tenía su parroquia y de hecho tenía alguna obra escrita y era un personaje que, bueno, tenía seguidoras, efectivamente seguidoras,
y realmente tuvo un arrebato, un rapto de locura, no lo podemos explicar de otra forma. De todas formas, sí que esto, y me da pie para hacer una pequeña reflexión. Cuando uno va a las listas, sobre todo en Estados Unidos, pero es un fenómeno que se puede trasladar aquí perfectamente a las listas de más vendidos de Amazon, por ejemplo, que es la librería online que conocemos todos en Estados Unidos y que más fácil acceso se tiene, pues descubres que en esa lista que hay de los 100 más vendidos siempre, la cantidad, si sacamos los libros que son de dietas y de autoayuda, los 100 más vendidos se nos quedan en 15. Es una cosa y es increíble. Un retrato de la sociedad americana actual. Sí, desde luego. Claro, eso nos da una multitud de autores, una multitud de planteamientos, a veces contradictorios los unos con los otros. Y yo me pregunto, vamos a ver, todos estos señores que evidentemente pues están ganando su dinerito proponiendo sus modelos de comportamiento y sus estrategias para la vida, ¿realmente tienen la categoría que cuando estabas leyendo ese párrafo de lo sagrado y lo profano, tienen la categoría de cuando se tenían en cuenta estas cosas de alguien que era considerado un maestro? Porque estamos invistiendo de la categoría de maestros a personajes a veces muy dudosos. Yo no dudo que ahora haya maestros. Sí, pero es muy interesante lo que dices, Santi, es muy interesante el debate, porque cuando tú vas, por ejemplo, a Mircea Eliade, pero a tantos otros que en los años 50 ya eran considerados maestros, primero son bastante sencillos de leer, los argumentos son bastante lógicos, iremos recuperando muchos pensamientos importantes del mundo del misterio, y es lo que tú dices, de repente se han hecho con fortunas y con libros entre los más vendidos, la gente que ha compilado unas mezcolanzas muy raras y que desde luego no tienen la categoría incluso de licenciatura o de conocimiento de los antiguos maestros de hace 40, 50 años. Es que a mí, por ejemplo, lo que me aterra... con regresiones como si fuera una cosa de lo más normal, y digo, oye, cuidado con esto de las regresiones. Yo he tenido la suerte de vivir en México 21 de marzo, 2 equinoccios de primavera, uno en Chichén Itzá, 60.000 personas, otro en Tajín, 50.000 personas. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gurús de todos lados del mundo que aparecen ese día allí, que yo con todos mis respetos hacia, por ejemplo, rusos, japoneses o coreanos, digo, pero ¿qué hace un supuesto gurú coreano delante de la pirámide de Kukulcán, que seguramente es la segunda vez que viene, que no tiene ni idea de lo que es la cultura maya, adoctrinando a 30 personas vestidas de blanco? O sea, es como que te quedas diciendo, Dios santo, el mundo está realmente loco. Y esos grupúsculos dan mucho miedo, porque si es una persona que realmente ha publicado una obra o ha escrito un libro o cualquier cosa, y a través de ese libro pues tienes cosas que te puedan ayudar, me parece genial, pero los grupúsculos pequeños me dan mucho miedo. Y luego quiero comentar una cosa sobre ese tipo de grupúsculos que es muy, muy curiosa. Isla del Sol, Bolivia, Lago Titicaca, 5:30 de la mañana, vamos con un chamán para filmar un amanecer, un ritual al sol. Obviamente el altar que hay, que está encima de un antiguo templo inca, es el mismo donde siempre se han hecho rituales. Un lugar sagrado, como decíamos sagrado. Entonces aquel señor en Aymara pues empezó a hacernos un ritual. Justo cuando estábamos a empezar a hacer el ritual, pues aparece un grupúsculo de argentinos de 12, 14 personas. Y entonces yo, con mucha educación, le dije, no les importa irse 3 metros, 4 metros a la derecha para que podamos filmar. Y me dijo una mujer con muy mala educación, es que lo que hemos venido a hacer aquí es una búsqueda espiritual que usted no comprende. Yo le dije, mira, pues si quieres hacer una búsqueda espiritual, lo primero que podíamos hacer es compartir el mismo espacio. Tú te pones 3 metros a la derecha, vamos a hacer un ritual al sol, que si quieres ver que hemos sido un chamán aymara, tú te has traído tu tal, y podemos convivir. Y se cayó. Obviamente me dije, pero qué búsqueda espiritual ni New Age si no podemos compartir. No, pero hay gente que tiene la necesidad de hacer este tipo de rituales, de llegar hasta la fecha del nacimiento, de sentirse como si estuvieran en el vientre antes de salir de la madre, que se han hecho. Parece que eso impregna mucho, sobre todo a las mujeres, les llega de una forma muy especial, ¿no? Sí, el 90% de las personas que compran libros de autoayuda de grandes maestros espirituales de hoy son mujeres. Sí, tal datado vez por las editoriales. Las que más ayuda necesitan, ¿no? En muchos terrenos de la vida, las que se sienten en estos momentos más solas, normalmente no tienen una pareja o sus matrimonios suelen ir mal. Estos
gurús hay veces que suelen mantener relaciones sexuales con ellas, no solamente de autoayuda, porque ya es un todo, se sienten protegidas, se sienten además queridas por estos hombres que suelen ser la mayoría de ellos atractivos, las suelen decir buenas palabras, prestan atención, buenas formas. Encima creen que hacen esas regresiones, creen que de alguna forma le están ayudando en su espíritu interior, en su forma espiritual, y muchas veces pues esos gurús, pues fíjate lo que pasa, que acaban siendo unos asesinos, como en este caso, que además, si no recuerdo mal, y estoy viendo ahora las noticias de cómo han descubierto el cuerpo, creo que incluso la descuartiza después de darle la meten en un cubo de basura. Es el gurú de la nueva era. Sí, pero espera, que es que dice, bueno, o sea, según cuenta, sintió el arrebato, cogió y le dio un sartenazo y ahí la dejó. Pero es que luego le roba el coche a su mujer, amante, seguidora, lo que fuera esta pobre mujer, y con ese mismo vehículo atropella horas después a un transexual con el que había mantenido relaciones sexuales poco antes. Y ya dice, bueno, y probablemente ya se ve que el cruce de cables fue absoluto, y este caballero, de no haber mediado algún tipo de fuerza policial por medio, pues seguiría... Y este predicaba seguro la buena armonía energética o alguna cosa así. Amor y buena armonía. Pero hay una cosa que a mí sí me sorprende, y lo digo casi como advertencia, porque sé que hay mucha audiencia ahí al otro lado, y gente que evidentemente por personas de buena planta, con buena labia, se dejan llevar. Estamos en la cultura de lo fácil. Es más fácil de hacer caso a un libro de este tipo de gurús que leerse a Mircea Eliade o a otros tantos, y parece más sencillo todo. Pero eso de regresiones donde tienen que presionarte la carótida, estamos llegando con eso del renacimiento a unos niveles que son francamente peligrosos, ¿eh? Estamos en un límite que puede haber muchos más casos de este tipo, ¿eh? Cuidado, y tampoco es que sea más fácil recurrir a este tipo de gurús, porque mira, por ponerte el ejemplo del libro de autoayuda no espiritual o no nueva era, pero el libro de autoayuda clásico de todos los tiempos, que es el famosísimo, que habrá vendido millones y millones, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Es un libro que se escribió hace pues 90 años casi, y que sigue absolutamente vigente, perfectamente legible, muy ameno de leer. ¿Por qué? Porque realmente las personas que tienen un mensaje importante que transmitir, ya se preocupan ellos de hacerlo llegar de la manera más sencilla, más simple y más fácil a las personas indicadas. Por eso digo que probablemente haya auténticos maestros que aporten mucho, desde trucos o estrategias de vida hasta cosas más importantes. Pero yo personalmente, pero ya por mera estadística, renuncio definitivamente a dar la categoría de maestros a los 200 o 500 autores que están ahora mismo. ¿Y te quedas corto? Sí, llenándose la bolsa. Habría que hacer un pequeño experimento a ver cuántos libros de autoayuda están entre los más vendidos, pero nos encontraríamos con sorpresas. ¿Qué dice la gente, Carmen? Pues vamos con algunos de los mensajes. Mira, han llegado ya de libros. Libros, por ejemplo, me llamo Isaac y os escribo desde Sevilla. Hace nada terminé uno de los últimos libros de Stephen King, Cell. Y la frase que empieza el libro es esta: el ser humano durante todos sus años de evolución no ha podido conseguir un inhibidor de la agresividad por esta misma razón. El ser humano es una especie extremadamente peligrosa. Es de Conrad Lorenz. Me gusta mucho que enviéis frases y documentos, páginas, lo que queráis. Hagamos nuestro club de reflexiones y pensamientos. Claro que sí, vamos a aprender todos. Lo que te decía de las cabezas reducidas. Yoli, de Arcade, nos dice: hola amigos, tengo una amiga que heredó 2 cabezas Suar, las he visto en fotos y dan repelús. Sé que también las tiene en venta. Madre mía. Buenas madrugadas, Nosferatu, me parece inquietante, pero lo de las cabezas reducidas me da un miedito bastante considerable. Enhorabuena, sois un equipazo, Patrusca, desde Leganés. Álvaro desde Madrid decía que viendo Nosferatu en los créditos iniciales aparece que está basada en la novela de Bram Stoker. También Vanessa nos decía que ha tenido las cabezas verdaderas y las falsas en sus manos, pero prestadas por el Departamento de Antropología de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, por motivo de un trabajo que realizó sobre los jíbaros junto con un compañero y que expusieron en clase. Por eso su interés, pero que no son de su propiedad, que eran para estudio. También nos decían que ese gallego rey de los jíbaros fue un prisionero de guerra junto con otro al que mataron, pero la hija del jefe se enamoró de este
y se casó y fue su sucesor. Vaya historias, ¿eh? Sí, ya te digo que es para ampliarla porque es una crónica de la historia preciosa. Se los llevaba a la ciudad a comer helados y a llevarlos al cine luego. O sea, es realmente increíble. Óscar nos dice: buenas noches, habéis hablado de las diferencias de aspecto entre momias y las cabezas reducidas. Me gustaría que aclaraseis esas diferencias entre momias antiguas, cuerpos momificados más modernos, cuerpos desecados, cabezas reducidas y cuerpos incorruptos. Personalmente los veo todos iguales. Vale, Juanje, guía. Que en Canarias, nos dice, tiene muchas momias aborígenes. 20 segundos entre una momia, cuando ves una momia, y una cabeza reducida. Aparte del tamaño. Muy sencillo. La pregunta era muy enorme. Momificación natural que existe, que es cuando se está en un terreno seco, fresco, por ejemplo, y tal. No hay humedad, momificación natural. Entonces te queda, para que la gente lo entienda, como acartonado, básicamente. Sí, es que es la diferencia. Efectivamente. Momificación artificial. Las hay de 1000 tipos, desde la plastinación última que ha inventado este profesor alemán o austriaco, creo que es, hasta técnicas con parafinas y 1000 historias, que es la momificación moderna que se utiliza en anatomía para que la gente no tenga que tener 18.000 cadáveres completamente todos los días, tener que descuartizar, hasta la momificación más primitiva, que las primeras momias son las momias de Arica, las momias de la cultura de Chinchorro en Chile hace 7.000 años, hasta momificación moderna que siguen haciendo, por ejemplo, polvos primitivos como en los sigorotes en Filipinas. Las hay de todo tipo. La egipcia, por ejemplo, era sumergir el cuerpo de un fallecido después de haberle quitado las vísceras y llenar el cuerpo de serrín. Se ponía el cuerpo 70 días en una sustancia de sal, una mezcla de sal que se llamaba natrón, que venía de un valle que era el valle de Guadinatrón, donde estaban sales, y se le añadían ciertos elementos más que nunca han quedado claros. ¿Y las cabezas son la piel cocida, reducida? Las cabezas son la piel de una... Lo primero que se hace con la cabeza es se hace una incisión por la parte de atrás, de ahí que tengan que tener el pelo largo, aparte que los sualos lo tenían. En la parte del pelo se hace una incisión desde lo que es la nuca hasta arriba y se abre y se despelleja entera. Eso es lo primero. Luego se cierra, según me comentó a mí un Shuar, además, en esa zona, se cierra y se rellena, se intenta rellenar con arena para que no pierda la forma. Se pone en una fórmula, como decía Carmen, con alguna serie de plantas y demás. Se empieza a cocer, pero realmente a mí lo que me dijo este Shuar, y yo me lo creo, más que realmente hay un producto mágico que la reduzca, es que durante esos 6 días que dura el ritual, el llevar el cuero, y si no hacerlo con los zapatos, venir un día con unos zapatos de cuero mojados y ponerlos debajo del radiador, tú verás cómo están al día siguiente los zapatos. Se te han reducido un par de tallas, efectivamente. Pues es lo mismo. Se coge la cabeza de este señor y se va haciendo frío, calor, cocción, frío, calor, pérdida de humedad. Estas hierbas posiblemente lo que hagan es deshidratar la piel y queda mucho más... Tratarla de alguna forma, como el cuero de los zapatos. Deshidratarla, sí, efectivamente. Entonces, lo que queda es más pequeña de tamaño, es de un aspecto bastante desagradable, porque además la soga con la que se le cose la boca y los ojos no es precisamente muy fina y delicada, y es una forma de momificación, que en el fondo el momificar es dejar restos para que perduren muchísimo tiempo, pero en este caso se reduce el tamaño, mientras que la reducción de tamaño, que hay una momificación bien natural, bien de las que he comentado artificiales, es mínima, ya que obviamente al perder los líquidos el cuerpo se reduce, pero un mínimo, no esa barbaridad que hacen los jibarizados. No han sido 20 segundos, pero han sido 2 minutos. 2 minutos, guía de jibarización por Juan Vallejo. Mira, os quiero dar paso a una crónica interesante, breve, después contamos lo que ha pasado en Brasil, pero esto nos conecta con Huelva, Isla Cristina. Nuestro compañero Fermín Cabanillas se ha estado informando. Sabéis que hace mucho tiempo, y además era un día de difuntos, un 1 de noviembre, hubo el gran terremoto de Lisboa. Se dejó sentir en Huelva. Y el miedo ancestral a repeticiones o recaídas de ese terremoto ha generado curiosos fenómenos sociológicos. Informaba la prensa andaluza de gente que se estaba marchándose de Isla Cristina, convencidos de que el gran terremoto, no sé por qué, volvía, sobre todo a raíz de los últimos movimientos sísmicos, que la réplica en justo Isla Cristina iba a ser tremenda. Y los periodistas de aquel lugar se han dado cuenta de que había gente que evidentemente ha abandonado sus casas, no 1 ni 2 ni 10, bastantes. Nos lo cuenta Fermín Cabanillas, la sociología detrás de el movimiento extraño de la Tierra.
Miles de personas fallecieron víctimas de uno de los mayores terremotos de la historia el 1 de noviembre de 1755. El que ha pasado tristemente a la historia como el terremoto de Lisboa produjo varios temblores entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía del 1 de noviembre de aquel año, con epicentro en la falla Azores-Gibraltar. Se calcula que su magnitud se pudo acercar a 9,5, 2 décimas menos del máximo conocido. Se cree que solo en Lisboa murieron entre 50.000 y 90.000 personas y se perdieron el 90% de sus edificios. Sin embargo, el mismo día que toda esa destrucción recorrió la península, el terremoto propició el nacimiento de Isla Cristina, en la costa de Huelva. Las sacudidas hicieron que lo que entonces era una isla quedase unida al bloque continental. Este nacimiento accidental ha ido provocando que con el paso de los años los vecinos teman que algo así se pueda repetir, con lo que no es de extrañar que algunos decidiesen el pasado jueves irse del pueblo con los primeros temblores de un terremoto que tuvo su epicentro a 100 kilómetros de la costa. Hay muchos vecinos ante el temor de un tsunami y he visto bastante movimiento en la calle de personas cogiendo el coche y la gente, hay gente que ha optado por subir, ¿no? Aquí tenemos cerca una pedanía que es el Pozo del Camino y están yendo para allá, ¿eh? Como muchos vecinos no solo temen a los terremotos, sino a las consecuencias en forma de tsunamis que algunos tienen. Solo hay 2 carreteras para salir del pueblo y el ayuntamiento incluso elabora un plan de evacuación por si alguna vez fuese necesario aplicarlo. 254 años después, el fantasma del terremoto de Lisboa sigue atormentando en la costa de Huelva. Curioso, ¿eh? Sociología del desastre en este caso. Esperemos que las aguas, nunca mejor dicho, vuelvan a su cauce. Está pasando ahora mismo en Huelva. Carmen, ovnis, está pasando en el cielo. Informaciones de lo más diverso, de lo más raro. Hay una que me interesa mucho, porque al mismo tiempo que hace unas semanas hablábamos de cómo en Inglaterra cancelaban completamente la Oficina de Investigación OVNI, que yo no sé cuántas veces ya lo han cancelado, se habla de una especie de congregación, vamos a dar los datos, de astrónomos, realmente de astrónomos, que van a investigar el fenómeno OVNI. Ha creado una web, un grupo de astrónomos en la que especialistas y aficionados van a informar de cualquier fenómeno que se produzca en los cielos. Fenómenos aeroespaciales no identificados, UAP, así lo han llamado por sus siglas en inglés. Lo que pretenden es recopilar todo aquello que se ve alrededor del mundo cada día en los cielos. Y todo a raíz de esa espiral que estuvo durante 15 minutos en los cielos de Noruega. Llegaron tantas informaciones, tantas filmaciones, que ahora creen que todo el mundo puede tener a mano un teléfono móvil, una videocámara, porque es que ya lo llevamos todos en el bolsillo, y en el mismo instante que lo están grabando, llevárselo a esta web y que los especialistas analicen esas imágenes. Ya ha habido unas imágenes que yo de momento no me las creo, yo no sé qué es, sobre el Kremlin. Santi, no sé qué opinión tienes. Hay vídeos. ¿Y qué se ve? ¿Se puede contar? Se ve una especie de triángulo o de objeto piramidal. Parece uno de esos aviones espía, ¿no? Triangulares, sí, de esos aviones es muy negros. Grande, eso es y muy sobre grande. todo bueno, dicen que hasta 2 kilómetros de diámetro, de un lado a otro. Está estacionario en el cielo. Tú no puedes ser un avión de 2 kilómetros de largo, evidentemente. Pues no, aunque objetos de ese tamaño... Aunque objetos de ese tamaño sí se han visto en el cielo alguna que otra vez. Me creo recordar que 1 milla o algo más era lo que tenía el objeto que estaba detrás de las famosas luces de Fénix, que también curiosamente tenía forma triangular y que atravesó el cielo de Fénix. Y en España tenemos un caso clásico entre Bilbao y Santander en un vuelo que hablaban del ovni de los 3 kilómetros. Pero hay una cosa muy rara en esta filmación, que es que hay unos focos, es como si estuvieran proyectando algo, ¿no? O en el Kremlin, no sé si siempre hay focos ahí, pero eso es muy raro. Hay filmación de día y de noche. ¿Qué opinas, Juanje? Yo la estaba viendo ahora mismo con Carmen y a mí me parece muy raro. Aquí parece como una especie de globo, ¿no? Sí, pero yo lo veo luego eso, por la como un noche... globo, como si fuera una especie como de globo, en plan como los globos sonda, pero me suena un reflejo, pero yo no lo veo sí, claro. Pero reflejo, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo. ¿De qué? Se puede buscar rápidamente OVNI Kremlin o algo así y ya salen cientos de vídeos, ¿no? Sí, además todos los informativos rusos han emitido las imágenes. En fin. Porque verdaderamente no saben lo que está pasando. Yo no lo entiendo muy bien. Ya nos lo aclararán. Seguimos con esta ronda de noticias mundiales. Esta semana ha estado llenísima de cosas. Una es terrible y nos recuerda un caso español también, el del niño de la seca. Sí. Un cerebro, ¿verdad?, lleno de agujas. ¿Qué ha pasado? Brasil. Un niño de 2 años ha sido sometido por su padrastro a un supuesto ritual de magia negra. Le ha clavado al pobre crío nada más y nada menos que 42 agujas en todo el cuerpo.
Poco a poco dice que durante... Este tiene pinta de ritual de todas formas, ¿eh? Sí, de quitárselo la energía a una persona para dárselo a otra, es lo que siempre se ha dicho. No, lo que se cree es que este buen señor, que era el padrastro, tenía un amante, esa amante hacía rituales de magia negra, quería, o sea, la magia negra estaba por ahí, quería quedarse con la amante y dejar a la madre de este niño, no sabía cómo hacerlo, y entonces al parecer esa mujer que tenía trances tremendos, en esos trances le decía que tenía que clavar agujas al niño para así conseguir su amor. ¿Y qué hizo? Pues al niño de 2 años clavarle agujas, pero además sí que le llegaban cerca del hígado, de los pulmones, del corazón, de la columna. Por el momento le han hecho una operación, le han podido quitar tan solo 4 de las agujas de coser de más de 2 centímetros clavadas al niño. Las radiografías son como las del niño de la seca, son como ¿no? las del niño de la seca, sí. Pero lo que tú decías fuera, Santiago, es que rascas un poco y sale el Nosferatu de verdad, ¿eh? En todo el género humano. Y esa frase que nos ha mandado un amigo de Stephen King, que el hombre a lo largo de todo el tiempo no ha podido hacer nada que inhiba su terrible agresividad y su maldad. ¡Qué demonios! Hay que decirlo. Su terrible maldad primitiva que tenemos ahí, porque si no esto es inconcebible. Sí, de hecho, es algo que en su momento debió de ser funcional. Somos un producto evolutivo de los más agresivos de nuestros antepasados, de los que más mejor dotados para la supervivencia y de los probablemente con menos escrúpulos para ejercer esa violencia. Pero a día de hoy es un lastre genético que pesa mucho, muchísimo, y que posiblemente lo que nos separa de ser algún día una especie realmente evolucionada es deshacernos de eso. Un día tenemos que hablar de algunos científicos que piensan que eso de la evolución no es así. Es un tema muy interesante y que Rupert piensan Sheldrake, que es un genio, y tantos otros. Marvin Harris, que describe, por ejemplo, el instinto que estáis hablando, lo plantea, de que el hombre es agresivo y habrá guerras y seguirá habiendo guerras mientras el hombre esté encima de la tierra. En fin, vamos a hacer una cosa, vamos a conectar... De todas formas está detenido, ¿eh? Este hombre, claro. El padrastro, la mujer y otra compañera. Vamos a conectar... Y el niño tiene que ser sometido, perdona Iker, a otras 2 operaciones más, por lo menos, igual para que le seca, extraigan... Ya lleva una, pero tiene que ser sometido a otras 2 más para que le puedan extraer todas las agujas, porque todavía su vida corre peligro. José Amalio, el niño que se hizo célebre en la España de 1972, porque su madre le había introducido, hemos contado ese caso en alguna ocasión, agujas, y las radiografías son impresionantes. Ese muchacho fue 3 veces operado y contaba la leyenda que en su cunita del hospital, porque era un niño muy pequeño, ocurrían ciertas cosas, fenómenos extraños, siempre la magia de fondo, y ha habido algunos casos anteriores. Vamos a conectar, decía, con nuestro compañero Nacho Ares, director de la revista Arqueología, que además ha estado en un congreso de arqueología submarina en Menorca y nos trae 2 noticias exclusivas grabadas por él, interesantísimo. Una sobre el último Leonardo oculto aparecido en Italia, que es alucinante, y Nacho nos trae, repito, información que solo tiene él, y otra sobre ciudades sumergidas y polémicas que están siendo investigadas ahora mismo, y un comité de expertos se ha reunido precisamente donde está nuestro compañero, en la isla de Menorca. Sabemos por las fuentes históricas que Leonardo da Vinci dejó inacabado hacia el año 1505 una gigantesca pintura, la Batalla de Anghiari. Esta podría estar debajo de la famosa Batalla de Scanaiolo, pintada por Giorgio Vasari, que se puede ver en la sala del Consejo en el Palazzo Vecchio de Florencia. Nos lo cuenta Gaetano Ranieri, catedrático de Ingeniería del Territorio en la Universidad de Cagliari. Però l'ha fatto un colega que se llama Morelli, Gianfranco. El trabajo lo ha realizado un colega llamado Gianfranco Morelli con la ayuda de un arqueólogo para saber dónde está la pintura de Leonardo da Vinci mencionada por Giorgio Vasari en el Palazzo Vecchio de Florencia. Se ha utilizado un georradar con una antena de altísima frecuencia y se ha descubierto lo que parecen ser los restos de Leonardo a unos 3 centímetros por debajo de la pintura de Vasari. 3 centímetros su cui c'è il dipinto di Vasari. Cosimo de Medici pidió a Vasari una nueva decoración para el salón del Palacio Florentino, cubriendo para siempre la obra de Leonardo. Al no haber pruebas documentales que señalen que en algún momento se destruyera, los expertos creen que podría estar en el interior de la pared. El texto de Vasari nos dice que debajo de la pintura está la obra de Leonardo, lo que supone una especie de enigma. Pero lo cierto es que debajo de la pintura de Vasari se puede ver lo que podríamos atribuir a Leonardo, algo que para nosotros es materialmente factible.
Leonardo da Vinci trabajó en el Palazzo Vecchio de Florencia con la ayuda de 5 o 6 aprendices, 2 de los cuales eran españoles, Fernando Yáñez, de Almedina, de origen manchego, y Fernando Llanos, nacido en Cuenca. En unas jornadas celebradas recientemente en Menorca ha quedado de manifiesto la necesidad de actualizar nuestra ley de patrimonio subacuático para evitar el asalto al que se ven sometidos muchos de los pecios españoles. Escuchamos su valoración sobre la ley actual a Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Jaume I de Castellón. No podemos compararlo con la estadounidense, con las anglosajonas, porque responden a un modelo distinto. En relación con la del resto de Europa, en algunos aspectos es bastante más avanzada. El caso más espectacular es el protagonizado por la compañía cazatesoros Odyssey, descubridora del Nuestra Señora de las Mercedes, adueñándose de su colección de monedas de plata debido en gran parte a la existencia de leyes un tanto ambiguas. Bueno, ahora estamos esperando la sentencia definitiva en primera instancia del juez Merriday en Tampa. Ya ha habido un primer informe del magistrado subordinado, el magistrado Pitson, el que nos da la razón al 100% al Reino de España. La resolución final del Odyssey creará un precedente que, junto a la nueva ley de patrimonio subacuático, velará por la conservación de nuestros pecios. Seguimos en el ámbito marino. Un equipo de investigadores ha hecho públicas las primeras imágenes de la plataforma caribeña subacuática en donde creen haber descubierto los restos de una civilización antigua. Sin dar a conocer las coordenadas del lugar, el comunicante anónimo de esta sensacional noticia, que ha aparecido en algunos medios europeos, señala que la ciudad podría tener miles de años de antigüedad, siendo posiblemente anterior a las mismísimas pirámides de Giza. 3:56, un poquito de alegría, amigos, un poquito de alegría para dar energía para esta semana y para que todos paséis unas felicísimas fiestas. Nosotros estaremos aquí puntuales el día 26, además creo que con 3 horas y media de información, pero lo importante, estas fechas también son muy complicadas, alegría para todos y después de lo que hemos hablado tan trágico, ¿no? Pues eso, un poquito de oxígeno que mandamos para todo lo que estéis pasándolo mal a través de las ondas. Y alegría siempre es una nueva vida. Y fíjate que nos escribe: buenas noches, milenarios, soy Carolina, tengo un día de vida y quiero viajar en la nave del misterio con mis papis. Bueno, pues mira, le dejamos un asiento ahí junto a Juanje Vallejo. Juante Vallejo, acabo de inventar un nombre terrorífico para la historia. Queda hasta mejor, ¿no? Juante Vallejo. Por cierto, que mucha gente pensaba que era Juan G, como Juan G. Atienza. No, soy Juan Jesús. Juan Jesús, como siempre decimos Juan G. Bueno, pues reservamos a Carolina, que tiene un día de vida. El asiento en clase business, eso sí. Que hay que a mi izquierda. Por supuesto, al lado de Juan G. Vallejo. ¿Os parece? Pues al lado de otro, pobrecita. Que te va a asustar la criatura. No soy tan pesado, hombre, no soy tan pesado. No, si no es lo pesado, es lo feo. Eso sí, eso aprenderá. Eso tampoco. No. Aprenderá de los sumerios, los acadios y todo. Sí. Vamos con los ganadores, que eso sí que van a tener alegría de que les llegue héroes a casa. Hola a todos, yo lo que quisiera saber es la finalidad de las cabezas reducidas. ¿Para qué se hacía? Nos lo preguntaba Chusa de Salamanca. Y era muy sencillo, para reducir el alma también y encerrarla en esa pequeña cabeza y tenerla como propiedad del enemigo vencido. Jesús García Blanco. Hola equipo, es terrorífico pensar en que vecinos nuestros puedan comprar una cabeza reducida de un ser humano por internet. ¿Hasta dónde ha llegado la impersonalidad de la sociedad? Un saludo muy fuerte. Pues otro y héroes para ti. Hola milenarios, si de verdad existieran los vampiros, ¿no deberían de existir también cazadores de vampiros como Van Helsing o Jack Crow? Marco desde Cádiz. Pues otros DVDs de héroes para Marco de Cádiz. Todo el equipo, Fermín Agustí, Carlos Largo, nuestro compañero Jerey Martínez con esta tremenda Rainman, y ponemos punto y seguido. Nosotros continuamos mañana en Cuarto Milenio, muy atentos, hacia las 12 menos cuarto, todos ahí en la televisión, porque hablamos, entre otras muchas cosas, de una historia de tiburones que yo creo que os puede sorprender. Juanje Vallejo, compañero, feliz semana. Feliz semana. Felices fiestas. Y felices fiestas a mí y a todos los milenarios. Claro que sí, igualmente, Santiago Camacho. Pues felices fiestas, y mirando así, Juanje no es tan feo, ¿no? Al revés. Y Carmen, felices fiestas Navidad, que a todos los milenarios. Con sus seres queridos, que recuerden a los que ya no están, y que todos los milenarios tengan seguro que después de la Navidad, antes de fin de año, nosotros estaremos aquí para seguir trayendo felicidad, alegría y también mucho misterio. Claro que sí, y que nos queda un 2010 repleto de historias. De momento, en una semana, la nave vuelve a despegar desde la cadena SER. Felicidades a todos, amigos, un fortísimo abrazo milenario y cósmico.